La profecía de la higuera es un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo 24, 32-35 y también en el Evangelio de Lucas 21, 29-31. Estas palabras son atribuidas a Jesús y tienen un significado profundo en el contexto de la restauración de Israel en 1948. En Mateo 24, 32-35, Jesús dice, de la higuera aprendió la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta metáfora aparentemente simple contiene una profecía extraordinaria que se ha convertido en un punto de referencia importante para los estudiosos de la Biblia y los eventos históricos relacionados con Israel. La higuera, en la Biblia, se utiliza a menudo como un símbolo de Israel. Las hojas tiernas de la higuera representan la reanudación de la vida en la nación, y su florecimiento marca el regreso de Israel a la prominencia y la prosperidad. En el siglo XX, el pueblo judío experimentó una serie de eventos históricos notables que culminaron en la creación del Estado de Israel en 1948. Durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos sufrieron una persecución sin precedentes que casi los extermina. Sin embargo, tras la guerra, las naciones del mundo se unieron para reconocer el derecho de los judíos a un Estado propio en su antigua tierra. La restauración de Israel y su independencia en 1948 fue un cumplimiento sorprendente de la profecía de la higuera. Después de siglos de exilio y dispersión, la nación judía floreció nuevamente en su hogar ancestral, tal como se describe en la metáfora de Jesús. Esto fue un evento de gran importancia tanto para los judíos como para los cristianos que ven en él una confirmación de las palabras de Jesús en Mateo 24. Además, esta profecía ha llevado muchas reflexiones sobre el significado espiritual de estos eventos. Algunos creen que el regreso de Israel a su tierra es un signo de los últimos tiempos y el regreso de Cristo, lo que ha generado teorías y debates teológicos. La profecía de la higuera, por lo tanto, es un recordatorio de cómo la fe, la historia y la profecía se entrelazan de maneras sorprendentes y misteriosas en el escenario mundial. Para comprender la profecía de la higuera y su relación con la restauración de Israel en 1948, es fundamental explorar el largo periodo de exilio y diáspora que experimentó el pueblo judío a lo largo de la historia. El primer exilio importante tuvo lugar en el año 586 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Como resultado, una gran cantidad de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Este evento marcó el comienzo de un patrón recurrente de exilio y dispersión que continuaría a lo largo de los siglos. Durante su diáspora, los judíos vivieron en diferentes partes del mundo, adaptándose a las culturas y sociedades en las que se encontraban. A pesar de estar separados de su tierra prometida, mantuvieron su identidad cultural y religiosa. Sin embargo, también enfrentaron persecuciones, expulsiones y discriminación en diversas épocas y lugares. A lo largo de los siglos, los judíos mantuvieron la esperanza de un regreso a Sión, la tierra de Israel. Esta esperanza estaba profundamente arraigada en su religión y cultura, y se expresaba en sus oraciones, canciones y rituales. La diáspora judía se convirtió en un elemento definitorio de su historia, marcado por la dispersión pero también por la resistencia y la preservación de su identidad. Fue en este contexto de diáspora que se produjo la profecía de la higuera, que predijo la restauración de Israel. Durante siglos, los judíos mantuvieron la fe en su regreso a su tierra ancestral, y finalmente, en 1948, este sueño se hizo realidad con la creación del Estado de Israel. El proceso de restauración fue un hito significativo en la historia de la humanidad y una manifestación de la profecía bíblica que había sido transmitida a través de generaciones. La restauración de Israel no solo marcó un regreso geográfico, sino también un renacimiento cultural y nacional. Los judíos comenzaron a florecer en su tierra, construyendo una nación moderna con una economía próspera, una sociedad diversa y un profundo compromiso con su herencia histórica y religiosa. La profecía de la higuera, en el contexto de la diáspora judía, se convirtió en un poderoso recordatorio de la tenacidad del pueblo judío y de la capacidad de las profecías bíblicas de trascender el tiempo y dar forma a la historia. Como mencionamos anteriormente, utiliza la metáfora de las ramas tiernas para describir el proceso de restauración de Israel. Este simbolismo de las ramas tiernas es significativo y se relaciona estrechamente con la evolución de Israel después de su establecimiento en 1948. Las ramas tiernas representan un nuevo comienzo, la renovación de una nación que había experimentado siglos de exilio y adversidad. Tras la declaración de independencia de Israel, el país se encontraba en un estado de precariedad económica y política. Sin embargo, lo que siguió fue un asombroso florecimiento y desarrollo. En el campo económico, Israel experimentó un crecimiento notable. A pesar de la falta de recursos naturales,
El país se convirtió en un líder mundial en innovación y tecnología. Este desarrollo económico se asemejaba al brote de hojas tiernas en la profecía, señalando una nueva vida y vitalidad en la nación. Culturalmente, Israel también experimentó un renacimiento. Las ramas tiernas simbolizan un renacimiento cultural, y este aspecto se manifiesta en la revitalización de la lengua hebrea, la cultura judía y la conexión con la Tierra Santa, la creación de instituciones culturales, la promoción del arte y la música, y la preservación de la herencia histórica y religiosa se convirtieron en un enfoque central para la nueva nación. El retorno de los judíos de la diáspora a su tierra ancestral y la creación de una nación independiente demostraron ser un periodo de renovación y revitalización. Las ramas tiernas representaron la restauración de la nación, su crecimiento y desarrollo en múltiples aspectos, y la manifestación de una nueva identidad nacional en un mundo cambiante. Este florecimiento y crecimiento de Israel después de su restauración en 1948 es un testimonio de la determinación y la capacidad de una nación para prosperar a pesar de los desafíos. La profecía de la higuera, con su metáfora de las ramas tiernas, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la relación entre la fe, la historia y el destino de Israel. En el discurso de Jesús sobre la profecía de la higuera, Él menciona una generación que no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Este aspecto de la profecía ha llevado a interpretaciones y debates sobre su significado y aplicación, particularmente en relación con la restauración de Israel en 1948. La mención de una generación que no pasará ha llevado a algunas interpretaciones teológicas que sugieren que la generación que presenció el establecimiento de Israel en 1948 presenciará también eventos proféticos relacionados con los últimos tiempos. Algunos creen que esto podría referirse al regreso de Cristo, el juicio final y el cumplimiento de otras profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos. Sin embargo, es importante destacar que la Biblia no especifica la duración exacta de una generación en este contexto. Por lo tanto, las interpretaciones varían y han dado lugar a diferentes opiniones sobre cuánto tiempo podría abarcar esta generación. Independientemente de las interpretaciones específicas, la profecía de la higuera y la idea de una generación que presenciará eventos significativos han despertado un interés considerable en la relación entre la restauración de Israel y los acontecimientos proféticos. Esta relación ha sido tema de estudio y reflexión para teólogos, eruditos bíblicos y creyentes de diversas tradiciones religiosas. Lo que es innegable es que el retorno de Israel a la vida como una nación independiente en 1948 fue un evento histórico de gran importancia y un cumplimiento notable de la profecía de la higuera. Independientemente de las interpretaciones escatológicas, la restauración de Israel ha tenido un impacto profundo en la historia y la política del Medio Oriente, y sigue siendo un tema de discusión y estudio en el ámbito religioso y académico. La profecía de la higuera y su referencia a una generación que verá estos eventos continuarán generando preguntas y reflexiones sobre el significado y el propósito de estos acontecimientos en el contexto de la fe y la historia.